Hola a todos, bienvenidos. En su novela Contacto, Carl Sagan nos dice de la protagonista, Eleanor Arroway, reflexionaba que el misántropo es el que odia a todo el mundo, no solo a los hombres. Y de hecho, ellos tenían un término para definir al que odia a las mujeres, misógino. Sin embargo, los lexicógrafos no se habían preocupado por acuñar una palabra que simbolizara el disgusto por los hombres. Como ellos eran casi todos hombres, pensó, nunca se imaginaron que hubiese un mercado para dicha palabra. Vamos a pasar por alto que Sagan está claramente confundiendo las raíces antropos con andros. Este no es el canal del profesor Girafales. Lo que me interesa de esta cita es la teoría del lenguaje que está implícita en ella, que es la teoría que está de fondo detrás de toda pseudolengua. Arroway piensa que el lenguaje es acuñado por los lingüistas como el dinero es acuñado en la casa de la moneda. Las personas de a pie se las tienen que arreglar con las palabras que los lingüistas han tenido a bien poner a su disposición, pudiendo lamentar la falta de alguna palabra necesaria, pero sin poder hacer nada para remediarlo. Sí, se puede hacer una huelga, un boicot, juntar firmas, hacer un petitorio para que los lingüistas incorporen las palabras que hacen falta al idioma. Por suerte, no es así como funcionan las cosas en la realidad. El lenguaje evoluciona condicionado por la necesidad práctica de comunicarse, como las especies evolucionan por la necesidad de sobrevivir y la necesidad de reproducirse. Esta evolución del lenguaje recompensa dos virtudes muy darwinistas, la versatilidad y la belleza. Por versatilidad entiendo que un término es muy conveniente para comunicarse y por lo tanto lo va a usar mucha gente. Por belleza entiendo que un término tiene las virtudes de la penetración filosófica o un atractivo estético que provocan en quien lo oye un agrado que le hace recordarlo y eventualmente usarlo él. Son dos estrategias de reproducción de las palabras distintas, que llevan a dos tipos de lenguas distintas, las altamente versátiles o lenguas francas y las altamente bellas o lenguas de cultura. En estas últimas, las invenciones afortunadas de un poeta anónimo o de un filósofo anónimo se han incorporado al habla cotidiana y son algo así como monedas desgastadas y ennegrecidas por haber sido manoseadas por miles de personas. Esto nos lleva a que no solemos advertir la belleza de expresiones como dar a luz, bar de mala muerte, hasta que no tenemos que traducirlas a otra lengua como parir o shithole. Esto no significa que los hispanoparlantes no debamos comunicarnos, ni que los angloparlantes sean indiferentes a la belleza de una metáfora, lo cual ocasionalmente lleva a que cada lengua tenga las virtudes propias de la otra. Por ejemplo, Dust Devil, demonio del polvo, me parece una palabra mucho más bella que remolino. Por su parte, el castellano no sufre del exceso de sinónimos superfluos que el inglés padece a causa de las invasiones normandas. O sea, el inglés es en parte una lengua de cultura y el castellano tiene virtudes de lenguas francas. Estos dos ideales no existen de modo puro en la realidad. El paradigma de la casa de la moneda confunde la causa con el efecto, malinterpreta por completo cuál es la función de instituciones como la RAE en el caso del castellano. Estas deben registrar el uso para servir como fuente de consulta y eventualmente proponer una gramática más razonable que la que se está usando informalmente, siendo este su único aporte creativo. No es el diccionario el que impone el uso, es el uso el que impone el diccionario. Por ejemplo, en este artículo del periódico La Vanguardia, se reconoce explícitamente que la definición de la RAE de feminismo no se corresponde con el uso real. Pero en vez de sacar de ello la conclusión de que la RAE no está haciendo bien su trabajo, concluye que es necesario que el uso se adapte a la definición del diccionario. Bien, niños, la historia de nuestro país ha cambiado de nuevo para concordar con las respuestas de Bart al examen de ayer.
América fue descubierta en 1942 por un tipo. Y nuestro país ya no se llama Estados Unidos, ahora es mi agujero. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una institución que debía registrar el uso real del lenguaje deja de hacerlo? Pues simplemente otros hacen su trabajo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en inglés con el sitio web Urban Dictionary, el cual comenzó siendo un sitio satírico de humor con la forma de un diccionario. Pero, a medida que no tiene sentido consultar los diccionarios reales, entre comillas, para saber qué significa una palabra, y la gente se sigue encontrando con palabras que desconoce y requiere de una fuente de consultas para saber qué significan, cada vez más gente empezó a recurrir al Urban Dictionary como un verdadero diccionario. Y me refiero incluso en asuntos muy serios, como jurados que quieren saber si una palabra es o no es un insulto racista, para saber si deben aplicar el agravante de crimen de odio en un homicidio. El lenguaje está hecho de unidades que no se ponen en duda, llamadas palabras, y la conversación consiste solo en poner estas palabras en cierto orden, en combinarlas libremente. O sea, como dijo Nietzsche, toda palabra es un prejuicio. Las principales formas de manipulación propagandística consisten en A. Inventar palabras artificiales, B. Cambiar la definición de las palabras artificialmente. Estas técnicas son deliberadas formas de manipulación. Los pseudo del lenguaje, como el de la llamada corrección política, son inventos artificiales que no están diseñados para enriquecer el lenguaje, sino para empobrecerlo. Son neologismos que se inventan no para poder expresar algo que no se podía decir con las palabras existentes, sino para que algo que actualmente se puede decir sin problemas deje de poder decirse. Y creo que este es un buen criterio práctico para distinguir un verdadero neologismo de una pseudolengua. Cuando alguien propone o emplea una palabra de su invención o propone una nueva definición para una palabra ya existente, hagámonos metódicamente esta pregunta. ¿Esto enriquece o empobrece el idioma? Me han dicho hace poco que yo tengo una filosofía esencialista del lenguaje, es decir, que considero que las palabras tienen una definición verdadera, inmutable, que forma parte de su esencia. Y realmente no. Cuando iba a la escuela no existía la corrección política, pero sí existía el casticismo, que básicamente consistía en que porteños de la década de 1980 teníamos la obligación de hablar como si fuésemos castellanos del siglo XV, solo porque la lengua de Castilla del siglo XV era considerada el único verdadero español. El casticismo sí es esencialista, y actualmente lo considero una pseudolengua, porque empobrece el idioma. Lo que ocurrió con este dislate es que lo usábamos de broma en el patio de la escuela. ¿Cómo están vuestras Mercedes? La mía en el taller mecánico. Y al salir de la escuela nos olvidamos por completo de esa tontería, como va a ocurrir a los alumnos que hoy en día aprenden a escribir en inclusivo en la escuela. Quizás en 30 años haya un youtuber o sitio similar, gente comentando, ¿saben que cuando yo iba a la escuela nos hacían escribir todos con E? Y le comenten, ¿en serio eran así de pelotudos en tu época? Y un lenguaje que debe expresar una realidad cambiante no puede ser sino cambiante. Esto no es un defecto, una corrupción del idioma. Es la razón de ser del lenguaje. Hay actualmente 2 estados cuya lengua oficial es una lengua zombie. Es decir, es una lengua que está muerta pero sigue dando vueltas y rompe las pelotas. El Vaticano e Israel. Y también hay partidarios de adoptar el náhuatl como lengua oficial de México o el aymara como lengua de Bolivia. En estos 2 países se enfrentan al problema de que es imposible decir algo que tenga sentido en esas lenguas zombies si no se les añaden un montón de neologismos artificiales. ¿Cómo se dice cine en latín? ¿Cómo se escribe videojuego en hebreo? A la vez,
2/3 de esas lenguas es obsoleto y no tiene ningún uso, porque la realidad a la que se correspondían las palabras ya no existe. El esperanto fue la más brillante de las lenguas artificiales. Su gramática es increíblemente lógica y económica. Y aunque es una lengua que tiene importantes limitaciones, se puede hablar bastante bien con ella. Y personalmente recomiendo aprender la gramática del esperanto como un interesante ejercicio mental, como un interesante ejercicio de lógica. Aprender el idioma es completamente superfluo, ya que no logró su objetivo de ser la lengua franca mundial, rol que adoptó el inglés. Y conviene preguntarse, ¿a qué se debió este fracaso del esperanto? Respuesta, a que el esperanto no es un verdadero idioma. Es solamente un inglés camuflado. Su gramática, aunque simplificada y mejorada, es la gramática del inglés, y por eso tiene todos los mismos defectos. Hay un solo verbo para ser y estar, distinción que han hecho muchas otras lenguas. Hay una sola palabra que significa tanto todos como cada uno, defecto compartido por el inglés. Y, por ejemplo, traducir al esperanto sentencias como somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, o la democracia es el gobierno de todos por cada uno, el comunismo es el gobierno de cada uno por todos, es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Son completamente imposibles de traducir. Vemos también que ninguna palabra del esperanto ofrece dificultades para encontrar un equivalente inglés exacto, mientras que la traducción del esperanto a otras lenguas es confusa y poco clara. Por ejemplo, los parentescos pueden ser completamente distintos en un modelo de familia que en otro. Y entonces, no basta con tener una palabra que signifique, digamos, tío. Tenemos que saber qué es un tío. O sea, la palabra que indica parentesco implica un modelo de familia. Ocurrió en la realidad que murió un jefe guerrero galo y fue sucedido por su sobrino y no por su hijo, ante la perplejidad de los cronistas romanos que nos cuentan estos, quienes comentan además muy sorprendidos que su hijo, un guerrero famoso, no presentó la menor objeción a lo que estos romanos veían como una usurpación y aceptó el régimen de su primo sin chistar. Esos romanos estaban proyectando, estaban superponiendo el modelo patriarcal de familia sobre una sociedad matriarcal, para la que los términos hijo, sobrino, tío no tenían el menor sentido. Ocurrió también que cuando los eruditos españoles, los sacerdotes españoles, en tiempos de la conquista, se pusieron a aprender la lengua de los aztecas, se encontraron con que ellos echaban en falta palabras que los aztecas no, y tuvieron que inventarlas. Una de estas palabras es precisamente azteca. Estas palabras náhuatl, inventadas por los españoles, se conocen como neoaztequismos y jamás formaron parte del habla de los nahuas. Ocurrió esto. Los intérpretes nahuas les dijeron a los españoles que ellos llamaban a todos los que no hablaban su lengua chichimecas. Y existía la idea en esa cultura de que todos los chichimecas eran seres brutales, rudos, incivilizados. Los españoles, con muy buen criterio, tradujeron chichimeca como bárbaro. Pero entonces les preguntaron a sus interlocutores cómo llamaban a los que sí hablaban náhuatl. O sea, cuál era la palabra equivalente a latino o a heleno. Y se encontraron con que no existía. Y los nahuas se arreglaban bien sin esa palabra que a los españoles les parecía imprescindible. Como todos estos pueblos se consideraban originarios de la región del Aztlán, que nunca ha sido localizada claramente, los llamaron aztecas.
La creencia de que al náhuatl le faltaba una palabra imprescindible procede del hecho de traducir chichimeca como bárbaro. Al hacer esto, inadvertidamente, inconscientemente, se estaba convirtiendo al náhuatl en un castellano camuflado. Chichimeca significa etimológicamente ave de paso, ave de rapiña, ave migratoria, algo así. Se refería a las bandas de nómadas que aparecían por sorpresa, saqueaban rápidamente una región y huían. Pensemos esto, ¿por qué esa palabra iba a tener un antónimo? ¿Cuáles son, en castellano, los antónimos de bandolero? El antónimo de salteador, que podrían haber sido tranquilamente otras traducciones posibles de chichimeca. Junto con esta castellanización del náhuatl, llamémoslo así, se inicia en el siglo XVI en América un proceso al que la miopía de los casticistas llama corrupción de la lengua. El castellano se empieza a modificar para expresar una realidad nueva. Primero, con la incorporación de palabras sin traducción posible, como chocolate o coyote. Después, por sentir que la lengua materna era inadecuada para la realidad que se quería expresar. Así, por ejemplo, cuando Álvar Núñez llega por primera vez a la garganta del diablo, la llama un salto de agua, que más bien parece referirse a esos juguetes que están de adorno en las oficinas, donde cae un chorrito de agua dentro de una fuente. Posteriormente se empezó a popularizar el término catarata, que no es originario de América, sino un arabismo que significa gran caída hacia abajo, que se refería originalmente sobre todo al mito musulmán según el cual el arcángel Gabriel dejó caer por accidente toda la arena del mundo sobre Arabia. Palabras como bosque o montaña, aplicadas al Amazonas o a los Andes, adoptan un sentido más imponente, más inquietante, más atemorizante que referidas a cualquier palabra, a cualquier realidad de la península ibérica. La palabra tierra significa algo ligeramente más cercano a lo que en español llama barro. Y esto es lo que ocurre con toda lengua. Las palabras tienen que cambiar para adoptarse una realidad nueva. No es una corrupción del lenguaje esto, es simplemente una adaptación a la realidad. Los neoaztequismos convirtieron la lengua de los nahuas en un castellano camuflado, lo que no podía ser de otro modo, dado que esa sociedad se estaba volviendo hispana, no solo en su lengua, sino en sus costumbres, en su religión, en su forma de gobierno, en fin. Una realidad hispana necesitaba una lengua hispana que la exprese, y esto no podía ser de otro modo. Las únicas palabras que se pueden traducir de una lengua a otra sin hacerles traición son las que definen cosas concretas. Por ejemplo, el inglés green se puede traducir perfectamente al castellano como verde. No se pierde nada en esa traducción. El animal que los nahuas llamaban coyotl es el mismo que nosotros llamamos coyote. Un libro de geometría no presenta dificultades a ningún traductor. Pero acá terminan las traducciones fáciles. La gramática de nuestra lengua es algo así como unos anteojos de colores, de nuestra lengua nativa quiero decir. Son como unos anteojos de colores que nos hacen ver la realidad a través de sus cristales coloreados. El modo más simple de aprender una lengua forastera, es establecer una serie de correlaciones del tipo A significa B. Y esto permite comunicarnos superficialmente, pero en realidad, con esas correlaciones, estamos hablando nuestra lengua nativa camuflada. Aprendemos realmente otro idioma cuando logramos ver la realidad a través de sus propios anteojos coloreados. Esta es la traducción profunda. La poesía, por ejemplo, no es ya difícil, es imposible de traducir fielmente, porque el poeta está usando todo el potencial de su lengua, está usando las raíces de la palabra, está usando su historia,
está usando esa versión seria de los juegos de palabras que los retóricos griegos llamaban falsas etimologías. Sábato comparó la traducción a tocar una melodía compuesta para un instrumento en otro instrumento, y esta metáfora me parece estupenda. La nota principal es la misma, pero en cada instrumento suenan distintos armónicos. Por eso, los grandes intérpretes no tocan mecánicamente la partitura, sino que cambian algunas notas para lograr otros armónicos más bellos y más apropiados a su instrumento. Un ejemplo real de esto lo tenemos en Nydia Lamarque, traductora de Baudelaire al español, quien explica por qué decidió traducir un verso que no ofrecía ningún problema ni de metro ni de rima, y lo cambió. Literalmente hubiese quedado como: salí al balcón acompañado por mi dolor. Y ella lo convirtió en cambio en: salí al balcón en compañía de mi pena. ¿Por qué? Porque en francés dolor es femenino. La douleur. Baudelaire está acompañado por una presencia femenina. La traducción literal, servil, automática, hubiese arruinado por completo el espíritu del verso, hubiese arruinado por completo su sentido profundo. En la metáfora de sábado le hubiese añadido unos armónicos horribles. La mejor lengua es la que menos limita al hablante, la que permite decirlo todo con menos palabras, o sea, la más lógica. Pero, llegado a un cierto punto, nos damos cuenta de que esperamos de un idioma dos cosas distintas, dos virtudes irreconciliables entre sí: la profundidad conceptual, que implica sacrificar economía, o la economía gramatical, que implica sacrificar profundidad en los conceptos. Ocurre entonces esta especie de selección darwinista que va a recompensar una u otra de estas virtudes según las necesidades de cada pueblo. Surgen así dos ideales idiomáticos: la lengua de cultura y la lengua franca. Y veo que algunos espíritus nacionalistas se lamentan de que el castellano, el sánscrito o la que sea la lengua de su patria no sean la lengua común mundial. Y a esto yo les respondo: ¿qué tiene de malo el inglés? Es simple, es práctico, es fácil de aprender. Ese lamento procede de no comprender la diferencia entre los dos tipos de lenguas ideales y pretender que un percherón sea un caballo de carreras o que un caballo de carreras soporte mucho peso. No están hechos para lo mismo. El castellano es una lengua para pensar. Tiene la gramática de piedra del latín como base y está enriquecida por cientos de poetas y de filósofos anónimos que tuvieron una intuición afortunada y su neologismo se incorporó a la lengua común. Ahora bien, cuando cada palabra de tu lengua es un breve tratado de metafísica, olvídate de la economía y por tanto, olvídate de toda pretensión de que tu lengua sea universal. Viceversa, la economía, que es deseable en las lenguas francas, viene forzosamente unida a la pobreza conceptual. Por eso buena parte de los sustantivos en inglés son onomatopeyas, es decir, palabras que imitan sonidos. Hay también onomatopeyas en castellanos: susurro, chirrido, bomba, pero son mucho menos frecuentes. Shakespeare usaba un inglés enriquecido por numerosos latinismos. Se supone que es el individuo que más neologismos incorporó a una lengua en toda la historia. Los teólogos protestantes, en cambio, emperrados en no usar ningún latinismo por motivos religiosos, tuvieron que traducir Spiritus Sancti por Holy Ghost, Santo Fantasma, que suena como algo más propio de Batman y Robin que no de la Suma Teológica. La distinción entre verdadera lengua y pseudolenguas no implica una filosofía esencialista del lenguaje. Hay entre el verdadero lenguaje y las pseudolenguas, como el lenguaje inclusivo o cualquier otra tontería por el estilo, la misma diferencia que entre el verdadero dinero y el dinero de Monopoly. Los dos son convenciones, pero no son el mismo tipo de convenciones. Yo sé
que un billete es un pedazo de papel sucio que no vale nada. Y sin embargo, lo cambio por bienes y servicios, no por tonto, sino porque sé que otras personas van a cambiarlos a su vez por bienes y servicios. El esencialismo sería análogo a la idea de que solo la moneda autorrespaldada, de que la moneda de oro y plata es verdadero dinero. El dinero de Monopoly puede ser cambiado por bienes de juguete dentro del juego, pero nadie nos va a dar verdaderos bienes y servicios por él. Por eso yo tampoco los doy. Imaginemos, por ejemplo, esta fábula, que naufragamos en una isla desierta, un montón de personas y vamos a estar un tiempo largo ahí, y se organiza una economía relativamente compleja entre los náufragos. Ahora bien, entre los náufragos había unos niños que habían salvado un juego de Monopoly, y alguien toma los billetes, dice, los reparte, dice, vamos a usar estos billetes para comerciar con mayor comodidad que dependiendo del trueque. Si todos los demás adoptamos su propuesta, nos parece bien, entonces esos billetes de Monopoly pasarían a ser verdadero dinero. El antropólogo Klubhoff observa que la gramática de una lengua parece implicar palabras que son perfectamente posibles desde el punto de vista lógico, y sin embargo no se usan. Y al comparar una cultura con otra y una lengua con otra, nos hallamos con que esas palabras que nosotros no usamos, o que solo usaríamos de broma, son de uso corriente en otra lengua, o de uso corriente en otra cultura. Por ejemplo, en Argentina un candidato electoral causó un gran revuelo por decir, conmigo vamos a ganar estas elecciones, y sinmigo también, lo cual provocó un pequeño escandalete. Mientras que en inglés la expresión without me, sinmigo, es perfectamente normal y no escandaliza a nadie. Klubhoff conversaba con un cherokee y surgió en la charla la expresión el sexo bello, a lo que él le explicó, así llamamos a las mujeres. Su interlocutor, un poco perplejo, le preguntó, ¿o sea que ustedes vendrían a ser el sexo feo? Tras la publicación de la novela Contacto, la palabra que echaba en falta la doctora Arroway, llamada misandria, fue acuñada y puesta a circular. No por ninguna casa de la moneda del lenguaje, sino por miles de personas que sintieron que hacía falta una palabra que significase lo opuesto de misoginia para referirse al trasfondo emocional del feminismo. Estas expresiones posibles, pero sin uso, no son silenciadas por una perversa conjura de lingüistas que mueven los hilos del lenguaje desde las sombras. Más bien son análogas a los pisos de un edificio que están perfectamente acabados y listos para usar, pero todavía no habilitados al público. Son los andamios de una lengua que está perpetuamente en construcción y siendo refaccionada continuamente. De hecho, otro criterio práctico para reconocer una pseudolengua es que ésta se nos presenta siempre perfectamente acabada, sin historia y sin posibilidad de reformas posteriores, quiero decir. Los casticistas son hoy una especie felizmente extinta, pero si queda alguno, me gustaría hacerles algunas preguntas, ahora que tengo más de 40 años. Una, ¿qué piensan de que Góngora usa en su poema el arabismo Alá para referirse al Dios cristiano? O de que en su soneto a Córdoba, cuando dice «Oh patria, oh flor de España», claramente el término patria no se aplica a toda España, sino solo a la ciudad de Córdoba. ¿O qué piensan de que Quevedo se burlase de neologismos como adolescente, moderno, neutralidad, considerándolos una moda ridícula del lenguaje que iba a desaparecer pronto? En otras palabras, de que los castellanos no eran casticistas, eran simplemente castellanos. Su lengua no pretendía ser el español esencial, eterno e inmutable, que había bajado en toda su pureza de los cielos. Era, como toda cosa viva, algo que estaba continuamente en cambio, sufriendo continuamente
modificaciones. Algunas de estas innovaciones perduraron, otras no. Sábato cuenta que escribió un libro de divulgación sobre física y se lo presentó a un editor casticista, quien tuvo serias objeciones al término absolutidad, porque este no figuraba en el diccionario. Sábato le preguntó de qué otro modo podía referirse a la teoría contraria a la de la relatividad. El editor hizo varias sugerencias: plenitud, completitud, etc., que Sábato fue descartando una por una, señalando que de ningún modo significaban lo mismo. Finalmente el editor aceptó, no sin dejar de lamentar profundamente el daño que estaban causando los progresos de la física a la pureza del lenguaje. Y el casticismo hoy nos saca una sonrisa irónica, pero unas pocas décadas atrás era tomado tan en serio como hoy lo son los disparates de la corrección política. En un ensayo acerca de los neologismos, Unamuno cuenta que cierta escritora fue llamada al orden por usar una palabra que no figuraba en el diccionario. Y este chiste tiene su costado serio. El lenguaje tiene un orden, pero este orden no es un orden marcial. La visión del lenguaje como un barco de guerra, donde a la escritora que inventa un neologismo se la considera que está amotinada y se la llama al orden, es ridícula. El lenguaje no tiene esa clase de orden. Y tanto el paradigma del barco de guerra como el paradigma de la casa de la moneda son interpretaciones completamente erróneas de cómo funciona realmente el lenguaje. Todo lenguaje artificial es como modificar genéticamente liebres para hacerlas más lentas y soltarlas en su ambiente natural. Bueno, soltamos mil, alguna va a sobrevivir. No es así como funcionan las cosas. ¿Quién va a estar interesado en adoptar neologismos que A, no solo no permiten decir nada nuevo que con el lenguaje corriente no se pueda decir, sino que B, no permiten decir cosas que actualmente se pueden decir, y C, vuelven una tortura decir cosas que con el lenguaje vigente se pueden decir sin problemas? Estoy dando un comunicado de que nosotros no estamos abiertos o abiertes al diálogo. El lenguaje es un libre mercado donde las palabras compiten por clientes. Salió el nuevo televisor, es más caro y tiene menos definición que el que usted tiene en su casa. Lo lamento, pero eso es un fracaso garantizado. Toda pseudolengua necesita sostenerse mediante la coacción porque, como la neolengua que imaginó Orwell, su función no es enriquecer el lenguaje, sino empobrecerlo. Y así como el comprador de televisores quiere más definición, no menos, el comprador de palabras quiere de un neologismo que le permita decir algo que él quiere decir, pero no encuentra las palabras adecuadas. No que le impida decir algo que actualmente dice sin problemas. La CEO de Lucasfilms, en una entrevista, dijo que al filmar la película Los Últimos Jedi, esperaba que Rey, el nombre de la protagonista, se convirtiese en una palabra que enriqueciera el lenguaje. No en el sentido en que lo hizo realmente, sino significando una mujer que es la primera en hacer algo. En principio, digamos que al menos esta idea procede de una correcta comprensión de cómo funciona el lenguaje en la realidad. Alguien propone un neologismo y el uso lo acepta o lo rechaza. Veamos brevemente por qué no aceptó este. A no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, existen muchas palabras que significan en distintos idiomas traidor, las cuales son nombres de traidores. Judas, Efialtes, Caixlin, Malinche, Borocotó, y por otra parte, personajes de ficción se han convertido en adjetivos o sustantivos. Baste mencionar a Paparazzo, de la Dolce Vita, Robin, Layo, de Otelo, Celestina, en Argentina Mateo, etc. Ahora bien, Mateo trabaja de Mateo, Celestina es una Celestina, Paparazzo es un paparazzo y así por el estilo. Pero en cambio, ¿por qué Rey iba a significar una mujer que es la primera en hacer una cosa? En el universo de Star Wars
no es la primera Jedi mujer, mucho menos es el primer personaje femenino con un relevante en el género de acción-aventura. Incluso si se echase en falta una palabra nueva que significase eso, no hay ninguna razón para que Rey sea esa palabra. B, el castellano y la mayor parte de los idiomas ya tienen una palabra que significa una mujer que es la primera en hacer una cosa. El neologismo solo aportaría un sinónimo superfluo y no nos gustan los sinónimos superfluos. Complican el lenguaje innecesariamente, no aportan nada. Además, si ese neologismo tuviese un significado tan específico que solo se refiere al género femenino, haría falta otra palabra análoga para el masculino y aún una tercera para el neutro. Digamos que un arguiniano significa un hombre que es el primero en hacer una cosa. ¿Por qué un arguiniano? Porque sí. Y vemos que no solo necesitamos 2 o hasta 3 palabras para decir lo que actualmente podemos decir con una, sino que mientras que es obvio que un pionero es lo mismo que una pionera, no es obvio que un arguiniano sea lo mismo que una rey. El lenguaje no solo perdería en economía, sino que también perdería en coherencia lógica. Cuando se intenta hacer ingeniería social mediante la manipulación del lenguaje, como ocurre en nuestros días, ocurre que la gente deja de usar las palabras prohibidas, pero no adopta las nuevas, porque éstas no se corresponden con nada que exista en el mundo real y por tanto no hay razón para usarlas. De hecho, la mayor parte de las personas ni siquiera entiende lo que se supone que significan. Simplemente deja de hablar del tema. Finalmente, alguno de los neologismos es adoptado, pero no con el significado que se supone que debía tener, sino para reemplazar alguna de las palabras prohibidas. O sea, el resultado final es una lengua idéntica a la que se había querido eliminar. Todo intento de crear una lengua artificial fracasa de modo inevitable. Imagínense viviendo en el mundo de 1984 con su neolengua obligatoria. Bien, me imagino que habrá allí una serie de términos peyorativos para referirse a los gobiernos de los otros 2 estados que se reparten el mundo, o para hablar del desertor cuyo odio es una institución oficial. Términos equivalentes a tirano, régimen opresivo, oligarquía. Y una pregunta, ¿cómo se podría evitar que esos mismos términos se apliquen al Gran Hermano? La definición oficial del diccionario de neolengua seguramente excluiría cuidadosamente esta posibilidad, del mismo modo que los diccionarios de neolengua del mundo real excluyen cuidadosamente la posibilidad de considerar sexismo al feminismo, racismo a la segregación de la población blanca, contar al fundamentalismo ateo entre los fundamentalistas religiosos, o usar el término apartheid para referirse a cualquier otro régimen de ese tipo que no sea el sudafricano. Bien, hacer este uso prohibido de las palabras en público sería, seguramente en esa dictadura de ficción, algo imposible debido al terror. Pero ¿cómo evitar que la gente lo piense? Si existe el Gran Hermano y si existen los 2 minutos de odios, ¿cómo evitar que alguien diga para adentro de su cabeza, donde no hay ninguna cámara de vigilancia, odio al Gran Hermano? Esta es la razón por la que toda pseudolengua está condenada al fracaso. En un mundo donde existe el aeroplano, todos los sensores del mundo no van a poder evitar que exista una palabra que signifique aeroplano. Y en un mundo donde no existían los aeroplanos, todos los medios de propaganda juntos no iban a lograr imponer esa palabra en el habla cotidiana, porque no había un objeto que justificase su uso. El lenguaje no es ni tradicionalista ni moderno, no es conservador ni revolucionario, simplemente es. No puede ni ser embalsamado por los casticistas, ni reemplazado por una lengua de broma, por un idioma de Monopoly, como el esperanto o el lenguaje inclusivo. Todo intento de controlarlo es tan ridículo
como la pretensión del rey del Principito, que pretendía que el sol salía y se ponía obedeciendo sus órdenes. Nos estamos viendo, hasta la próxima.